En el vasto universo del espectáculo latinoamericano, pocos nombres han logrado resonar con la intensidad, la controversia y la permanencia de Alejandra Guzmán. Hablar de ella no es simplemente evocar a una cantante de éxito, sino adentrarse en una historia compleja, marcada por la herencia artística, la rebeldía personal y una constante lucha por definir su propia identidad frente a un legado casi imposible de ignorar. Desde su nacimiento, el destino de Alejandra parecía estar escrito bajo los reflectores. Hija de la legendaria actriz Silvia Pinal y del reconocido cantante Enrique Guzmán, creció en un entorno donde el arte no solo era una profesión, sino una forma de vida. Sin embargo, esa misma herencia que le abrió puertas también se convirtió en una carga emocional que marcaría profundamente sus primeros años. La infancia de Alejandra estuvo lejos de ser convencional. Mientras muchos niños descubrían el mundo en la intimidad de sus hogares, ella lo hacía entre sets de filmación, giras musicales y la constante atención de los medios. Desde muy pequeña aprendió que su vida no le pertenecía del todo. Pero detrás del glamour existía una realidad más compleja. La separación de sus padres, las tensiones familiares y la exposición mediática constante generaron en ella una sensación de inestabilidad que, con el tiempo, se transformaría en una necesidad casi visceral de afirmarse como individuo. Fuentes cercanas a su entorno han señalado en diversas ocasiones que la joven Alejandra creció con una mezcla de admiración y resentimiento hacia la figura de sus padres. Por un lado, reconocía su talento y su influencia. Por otro, sentía la presión de tener que estar a la altura de expectativas que no había elegido. Fue en la adolescencia cuando comenzó a manifestarse con claridad el espíritu rebelde que definiría su carrera. Alejandra no quería ser simplemente la hija de. Buscaba algo más. Quería ser una voz propia, una presencia que no dependiera de apellidos ilustres. Este deseo la llevó a tomar decisiones que, en su momento, fueron consideradas arriesgadas. En lugar de seguir los pasos tradicionales de la industria en la que había crecido, optó por explorar un estilo más provocador, más cercano al rock, un género que en aquel entonces no era el camino habitual para una artista femenina en México. Su debut no fue solo el lanzamiento de una carrera musical, sino una declaración de intenciones. Con una imagen audaz, letras intensas y una energía escénica arrolladora, Alejandra irrumpió en la escena como una figura imposible de ignorar. Canciones como Eternamente Bella y Hacer el amor con otro no solo se convirtieron en éxitos comerciales, sino en himnos generacionales. En ellas, el público encontró una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que conectaba profundamente con sus propias emociones. El ascenso de Alejandra Guzmán fue meteórico. En pocos años, pasó de ser una promesa a consolidarse como una de las artistas más importantes del panorama latino. Sin embargo, ese éxito tuvo un costo. La presión de mantenerse en la cima, sumada a la constante vigilancia de los medios, comenzó a afectar su vida personal. Cada movimiento era observado, cada decisión analizada, cada error amplificado. En este contexto, la joven artista empezó a desarrollar una relación compleja con la fama. Por un lado, la necesitaba, era el motor de su carrera, el reconocimiento a su talento. Por otro, la rechazaba, sentía que le arrebataba su privacidad, su autenticidad, su capacidad de ser simplemente ella misma. Periodistas de la época recuerdan cómo, incluso en sus primeras entrevistas, Alejandra mostraba una actitud desafiante, casi defensiva. No se trataba solo de rebeldía juvenil, sino de una forma de protegerse en un entorno que percibía como hostil. A pesar de las dificultades, o quizás gracias a ellas, Alejandra Guzmán logró construir una imagen única. No era la típica estrella pop cuidadosamente moldeada por la industria. Era impredecible, intensa, auténtica. Su estilo, tanto musical como personal, rompía con los esquemas tradicionales. En el escenario, se transformaba en una fuerza de la naturaleza. Su voz rasgada, su presencia magnética y su conexión con el público la convertían en una experiencia más que en un simple espectáculo. Esta autenticidad fue clave para su éxito.
En un mundo donde muchas figuras públicas parecen inalcanzables, Alejandra ofrecía algo distinto, una humanidad palpable, con todas sus contradicciones. Sin embargo, esa misma autenticidad también la hacía vulnerable. Al mostrarse tal como era, sin filtros, exponía no solo su talento, sino también sus fragilidades. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer las primeras señales de que el camino de Alejandra no sería lineal. Problemas personales, decisiones impulsivas y relaciones complicadas empezaron a formar parte de su narrativa pública. Algunos analistas han señalado que esta etapa fue crucial para entender la evolución de la artista. Lejos de destruirla, estos desafíos contribuyeron a moldear su carácter y a profundizar su expresión artística. Sus canciones comenzaron a reflejar una mayor complejidad emocional. Ya no se trataba solo de amor y desamor, sino de lucha, de dolor, de supervivencia. El público, lejos de alejarse, se sintió aún más conectado. Veían en ella no solo a una estrella, sino a alguien que enfrentaba problemas reales, alguien que caía y se levantaba. Desde sus inicios, la relación de Alejandra Guzmán con los medios de comunicación ha sido, cuanto menos, ambigua. Por un lado, han sido fundamentales para su éxito. Por otro, han contribuido a construir una narrativa muchas veces centrada más en la polémica que en su talento. Durante los años de mayor exposición, no era raro que los titulares destacaran más sus controversias que sus logros. Esto generó una tensión constante entre la artista y la prensa. Sin embargo, también es cierto que Alejandra supo utilizar esa atención a su favor. Cada escándalo, cada momento de crisis, era seguido por un regreso, una nueva etapa, una reafirmación de su presencia. En este sentido, su carrera puede entenderse como una serie de ciclos: ascenso, caída, resurgimiento. Un patrón que, lejos de debilitarla, ha consolidado su imagen como una figura resiliente. Al llegar al final de esta primera etapa de su vida, queda claro que Alejandra Guzmán no es una figura fácil de definir. Es, al mismo tiempo, producto de su entorno y arquitecta de su propio destino. Su ascenso al estrellato no fue solo el resultado de su talento, sino también de su capacidad para enfrentar las adversidades que surgieron en el camino. Cada obstáculo, cada crítica, cada error, contribuyó a construir la artista que el público conoce hoy. Pero también dejó cicatrices. Cicatrices que con el tiempo influirían en sus decisiones, en su salud, en sus relaciones. Así, el inicio de la carrera de Alejandra Guzmán no puede entenderse como una simple historia de éxito. Es, más bien, el prólogo de una narrativa mucho más compleja, donde la gloria y la dificultad coexisten en un equilibrio constante, y es precisamente esa complejidad la que la convierte en una figura fascinante, en un símbolo de lucha y contradicción, en una artista cuya historia aún está lejos de haber terminado. Si el ascenso de Alejandra Guzmán estuvo marcado por la intensidad y la rebeldía, la segunda etapa de su vida quedaría definida por algo aún más profundo: la lucha por su propia supervivencia. No se trataba ya de conquistar escenarios, ni de desafiar a la industria musical, sino de enfrentar una realidad mucho más dura, donde su cuerpo se convirtió en el campo de batalla. A mediados de su carrera, cuando su imagen pública seguía siendo la de una mujer fuerte, provocadora e imparable, Alejandra tomó una decisión que, como muchas otras en su vida, estuvo influenciada por la presión del entorno artístico: someterse a procedimientos estéticos. En una industria donde la apariencia física puede convertirse en una exigencia constante, estas decisiones no son inusuales. Sin embargo, en su caso, las consecuencias fueron devastadoras. Lo que inicialmente parecía un procedimiento rutinario, pronto se transformó en una pesadilla médica. Sustancias no autorizadas, complicaciones inesperadas y un deterioro progresivo de su salud marcaron el inicio de uno de los capítulos más oscuros de su vida. A partir de ese momento, la vida de Alejandra Guzmán entró en un ciclo interminable de intervenciones quirúrgicas. Cada operación tenía como objetivo corregir los daños causados por la anterior,
en un proceso que parecía no tener fin. Fuentes cercanas al ámbito médico han señalado que la cantante tuvo que someterse a decenas de procedimientos, algunos de ellos de alta complejidad. Infecciones, extracción de materiales dañinos y tratamientos prolongados pusieron en riesgo no solo su carrera, sino su vida. El dolor físico era constante, pero quizás más difícil aún fue el impacto emocional. La artista, que había construido su identidad en torno a su imagen y su presencia escénica, se enfrentaba ahora a una realidad en la que su propio cuerpo se volvía impredecible. Mientras los medios cubrían cada detalle de su estado de salud, muchas veces desde una perspectiva sensacionalista, había una parte de la historia que permanecía en silencio: el sufrimiento íntimo de Alejandra. En entrevistas posteriores, la cantante ha dejado entrever la magnitud de lo que vivió. No solo se trataba del dolor físico, sino del miedo constante, miedo a no recuperarse, miedo a perder su carrera, miedo a no volver a ser la misma. Durante este periodo, su presencia en los escenarios se redujo considerablemente. Para una artista cuya vida giraba en torno al contacto con el público, esta ausencia representaba una pérdida difícil de aceptar. Sin embargo, lejos de desaparecer, Alejandra comenzó a reconstruirse, lentamente, desde lo más profundo. En la vida de Alejandra Guzmán, no es solo la gravedad de la crisis, sino la forma en que decidió enfrentarla. En lugar de rendirse, eligió luchar. Cada cirugía superada, cada etapa de recuperación, cada pequeño avance se convirtió en una victoria. Y aunque el proceso fue largo y doloroso, también fue transformador. Analistas del mundo del espectáculo coinciden en que este periodo redefinió su imagen pública. Ya no era solo la reina del rock, sino una sobreviviente, una mujer que había enfrentado circunstancias extremas y había logrado salir adelante. A este cambio también se reflejó en su música. Sus interpretaciones adquirieron una nueva profundidad, una carga emocional que conectaba aún más con su audiencia. El momento en que Alejandra Guzmán regresó a los escenarios no fue simplemente un evento musical, fue un símbolo. Para sus seguidores, verla nuevamente cantar, moverse y entregarse al público representaba algo más que entretenimiento. Era la prueba de que había vencido. Ese regreso estuvo cargado de emoción. Cada canción, cada gesto, cada mirada parecía decir lo mismo: sigo aquí. Y aunque físicamente ya no era la misma que en sus primeros años, había algo en ella que se había fortalecido: su espíritu. Uno de los aspectos más complejos de esta etapa fue la relación de Alejandra con su propia imagen. En una industria obsesionada con la perfección, aceptar los cambios físicos derivados de sus problemas de salud no fue sencillo. Durante años, la artista había construido una identidad visual fuerte, basada en la sensualidad, la provocación y la energía. Perder el control sobre ese aspecto significó enfrentarse a una de sus mayores inseguridades. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a surgir una nueva narrativa, la de la aceptación. No como resignación, sino como una forma de reconciliarse consigo misma. Este proceso no fue inmediato ni fácil, pero representó un paso fundamental en su evolución personal. En medio de todo este proceso, la opinión pública jugó un papel ambivalente. Por un lado, muchos fans mostraron un apoyo incondicional, acompañándola en cada etapa de su recuperación. Por otro, las críticas y los comentarios negativos no desaparecieron. En la era digital, donde cada detalle puede ser amplificado, Alejandra tuvo que enfrentarse a una exposición aún mayor. Este contraste puso en evidencia una realidad incómoda. La misma industria que eleva a sus estrellas también puede ser implacable con ellas. El caso de Alejandra Guzmán también abrió un debate más amplio sobre los estándares de belleza y las presiones que enfrentan las figuras públicas. Expertos en salud y cultura han señalado que su experiencia sirve como un recordatorio de los riesgos asociados a ciertos procedimientos estéticos, especialmente cuando se realizan sin las garantías necesarias. Pero más allá del aspecto médico,
su historia plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento empuja a sus artistas a tomar decisiones que pueden poner en riesgo su bienestar? A pesar de todo, Alejandra Guzmán logró algo que pocos consiguen: reinventarse después de una crisis profunda. Su regreso no fue solo físico, sino también emocional y artístico. Con una nueva perspectiva sobre la vida, comenzó a valorar aspectos que antes quedaban en segundo plano. La fama, el éxito, la imagen, todo adquirió un significado diferente. Y aunque los desafíos no desaparecieron por completo, su forma de enfrentarlos cambió. Este renacer no significa que la historia haya tenido un final perfecto, pero sí demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar una salida. Si hay un aspecto en la vida de Alejandra Guzmán que ha resultado tan intenso como su carrera artística o sus batallas de salud, es sin duda el terreno de su vida personal. Un espacio donde las emociones, los vínculos y las heridas han sido expuestos ante la opinión pública con una crudeza pocas veces vista en el mundo del espectáculo. Nacer dentro de una dinastía artística no solo implica heredar talento, sino también conflictos. En el caso de Alejandra, su historia familiar ha sido tan compleja como mediática. La figura de su madre, la icónica Silvia Pinal, ha sido central en su vida, admirada, respetada, pero también fuente de tensiones. Su relación ha pasado por momentos de cercanía y distanciamiento. Por otro lado, la relación con su padre, Enrique Guzmán, tampoco ha estado exenta de controversias. Declaraciones públicas, desacuerdos y episodios polémicos han contribuido a construir una imagen de una familia donde el amor convive con conflictos no resueltos. Sin embargo, fue en la siguiente generación donde las tensiones alcanzarían un nivel completamente distinto. La relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se convirtió en uno de los episodios más mediáticos y dolorosos de su vida. Lo que comenzó como diferencias personales terminó escalando hasta convertirse en un conflicto público, con acusaciones graves, declaraciones cruzadas y una exposición mediática constante. Para el público, este enfrentamiento fue impactante. No se trataba de un escándalo pasajero, sino de una ruptura profunda entre madre e hija, transmitida prácticamente en tiempo real a través de medios tradicionales y redes sociales. Analistas del mundo del espectáculo han señalado que este tipo de conflictos, cuando se desarrollan bajo la mirada pública, adquieren una dimensión aún más compleja. Las emociones se intensifican, las posiciones se radicalizan y la posibilidad de reconciliación se vuelve más difícil. En entrevistas, Alejandra ha mostrado su dolor, aunque también su postura firme frente a las acusaciones. Por su parte, Frida Sofía ha mantenido su propia narrativa, generando una división de opiniones entre los seguidores. Más allá de quién tenga la razón, lo que queda claro es el impacto emocional de esta situación. Una herida familiar que, lejos de sanar en privado, ha sido constantemente reabierta ante millones de espectadores. La vida sentimental de Alejandra Guzmán también ha sido objeto de atención constante. A lo largo de los años, sus relaciones han estado marcadas por la intensidad, pero también por la polémica. Algunas de estas historias han sido celebradas como romances apasionados. Otras, en cambio, han terminado en controversia. Infidelidades, rupturas dolorosas y conflictos personales han alimentado una narrativa donde el amor parece estar siempre acompañado de complicaciones. Este patrón ha llevado a muchos observadores a preguntarse si existe una conexión entre su historia personal y sus elecciones sentimentales. ¿Es la intensidad de su vida emocional una extensión de su personalidad artística? ¿O es el resultado de una vida vivida bajo presión constante? Lo cierto es que, en cada relación, Alejandra ha mostrado una entrega total. Una característica que, aunque admirable, también la ha expuesto a situaciones difíciles. En el caso de Alejandra Guzmán, la línea entre la información y el espectáculo ha sido, en muchas ocasiones, difusa. Los medios de comunicación han jugado un papel clave en la construcción de su imagen pública. Sin embargo,
no siempre han priorizado el contexto o la sensibilidad. En muchos casos, los aspectos más dolorosos de su vida han sido tratados como contenido de consumo masivo. Programas de televisión, revistas y plataformas digitales han seguido cada detalle de sus conflictos, generando titulares que, si bien atraen la atención, también pueden distorsionar la realidad. Este fenómeno no es exclusivo de Alejandra, pero en su caso ha alcanzado niveles particularmente intensos. Cada declaración, cada gesto, cada silencio es interpretado, analizado y, en ocasiones, exagerado. Frente a esta situación, la artista ha adoptado diferentes posturas a lo largo del tiempo, desde la confrontación directa hasta el silencio estratégico. Si en sus primeros años de carrera la presión mediática era fuerte, en la actualidad se ha multiplicado con la llegada de las redes sociales. Hoy, la opinión pública no solo consume información, la produce, la comenta y la amplifica. En este contexto, figuras como Alejandra Guzmán se enfrentan a un escrutinio constante y, en muchos casos, implacable. Comentarios, críticas y teorías circulan a una velocidad vertiginosa. Y aunque también existe un fuerte apoyo por parte de sus seguidores, el impacto de la negatividad no puede ignorarse. Expertos en comunicación han señalado que este entorno puede tener efectos significativos en la salud emocional de las figuras públicas. La exposición constante, combinada con la falta de filtros, crea un escenario donde la privacidad prácticamente desaparece. A lo largo de este capítulo, emerge una narrativa recurrente, la de la caída. Sin embargo, en el caso de Alejandra Guzmán, esta narrativa siempre va acompañada de otra, la de la resistencia. Cada conflicto, cada polémica, cada momento de crisis ha sido seguido por un intento de reconstrucción, a veces más visible, otras más silencioso, pero siempre presente. Esta dualidad, caída y resurgimiento, se ha convertido en una parte esencial de su identidad pública. No es solo una artista que ha enfrentado dificultades, sino alguien que ha aprendido a convivir con ellas. Uno de los aspectos más interesantes del fenómeno Alejandra Guzmán es su capacidad para generar reacciones intensas. Para algunos, es un ejemplo de fortaleza y autenticidad. Para otros, una figura controversial cuyas decisiones han sido cuestionables. Pero lo que nadie puede negar es su impacto. En un mundo donde muchas figuras públicas pasan desapercibidas, Alejandra sigue siendo relevante precisamente porque provoca, porque su historia no es perfecta, porque sus errores son visibles, porque su humanidad es innegable. Al final de este recorrido, queda una reflexión inevitable. ¿Cuál es el costo emocional de vivir bajo la mirada constante del público? En el caso de Alejandra Guzmán, ese costo ha sido alto. Sus conflictos familiares, sus relaciones y sus decisiones han sido analizados no solo por quienes la rodean, sino por millones de personas. Y sin embargo, sigue adelante. Quizás esa sea la clave para entender su historia. No como una serie de escándalos, sino como el retrato de una mujer que, a pesar de todo, continúa. Después de décadas marcadas por el éxito, la controversia, el dolor físico y las heridas emocionales, la historia de Alejandra Guzmán entra en una etapa distinta, menos estridente, pero no por ello menos significativa. A sus 57 años, la llamada reina del rock ya no solo representa una figura musical, sino un símbolo viviente de resistencia en una industria que rara vez perdona el paso del tiempo. Pero, ¿en qué punto se encuentra realmente hoy? ¿Estamos ante el ocaso de una carrera legendaria o frente a una nueva transformación silenciosa? A diferencia de muchas figuras de su generación, Alejandra Guzmán no ha optado por retirarse discretamente. Al contrario, ha mantenido su presencia en escenarios, entrevistas y proyectos musicales, demostrando que su conexión con el público sigue intacta. Sin embargo, el contexto ha cambiado. La industria musical actual está dominada por nuevas generaciones, nuevos sonidos y una velocidad de consumo completamente distinta. En este escenario,
Mantenerse relevante no es solo una cuestión de talento, sino de adaptación. Alejandra lo sabe, y aunque su estilo sigue siendo fiel a sus raíces rockeras, ha mostrado señales de querer evolucionar, explorando nuevas colaboraciones y formatos. Pero más allá de la estrategia artística, su permanencia tiene un componente emocional. El escenario sigue siendo su refugio, su espacio de expresión, su forma de reafirmar que sigue aquí. Después de los años más críticos descritos en el capítulo anterior, la salud de Alejandra Guzmán ha logrado cierta estabilidad. No obstante, sigue siendo un tema sensible. Cada aparición pública es observada con atención. Cambios en su aspecto físico, en su energía o en su voz generan especulación inmediata. Esto refleja no solo el interés del público, sino también la memoria colectiva de los momentos más difíciles que atravesó. Fuentes cercanas han señalado que la artista mantiene un seguimiento médico constante, algo que se ha convertido en parte de su rutina. Ya no se trata de reaccionar ante emergencias, sino de prevenir. Este cambio de enfoque es significativo. Representa una madurez no solo física, sino también emocional. Una mayor conciencia sobre su propio cuerpo y sus límites. A medida que avanza en esta etapa de su vida, el pasado de Alejandra Guzmán sigue presente. Sus decisiones, sus errores, sus crisis. Todo forma parte de una narrativa que la acompaña. En el ámbito familiar, las heridas descritas en el capítulo anterior no han desaparecido por completo. La relación con Frida Sofía continúa siendo un tema delicado, con momentos de acercamiento y otros de distancia. Estos altibajos reflejan una realidad común, aunque amplificada por la fama. Las relaciones humanas son complejas, y el tiempo no siempre garantiza la reconciliación. Sin embargo, también hay señales de introspección. En distintas entrevistas, Alejandra ha mostrado una actitud más reflexiva, menos reactiva, como si el paso de los años le hubiera permitido observar su propia historia con otra perspectiva. Hoy, la figura de Alejandra Guzmán se encuentra en un punto interesante dentro del imaginario colectivo. Para muchos, es una leyenda viva, una artista que marcó una época y que sigue siendo referente de autenticidad. Para otros, es una figura polémica, cuya vida personal ha generado más titulares que su música en ciertos momentos. Esta dualidad no es nueva, pero en la actualidad se manifiesta de manera más visible. En redes sociales, por ejemplo, conviven mensajes de admiración profunda con críticas severas.